Buenas tardes, estamos en la clase de Derecho Civil 3 y el tema de hoy es el contrato como norma jurídica. Antes de iniciar vamos a esperar unos minutos para darle chance a los demás compañeros de que se puedan unir y así dar inicio a la sesión. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Derecho Civil 3, en la que abordaremos uno de los pilares fundamentales del derecho jurídico. Más allá de entenderlo como un simple acuerdo entre partes, analizaremos su naturaleza normativa, su fuerza obligatoria y su función estructural dentro del ordenamiento jurídico mexicano. El contrato no es únicamente un acto entre particulares, es un verdadero generador de derecho, un instrumento que produce normas individuales y concretas con jurídicos vinculantes. En esta clase reflexionaremos sobre cómo la voluntad privada
se integra al sistema jurídico, cómo se transforma en obligación exigible y cuáles son sus límites dentro del marco constitucional y civil. Comprender el contrato en esta dimensión normativa es indispensable para el ejercicio profesional del jurista, pues la práctica jurídica cotidiana, ya sea en litigio, asesoría o función notarial, gira en gran medida alrededor de relaciones contractuales. El contrato como fuente normativa. El contrato constituye una de las principales fuentes de obligaciones en el derecho civil. Desde una perspectiva teórica, que puede afirmarse que el contrato es un acto jurídico bilateral, que genera consecuencias jurídicas previstas por por el ordenamiento. Sin embargo, sus deberes, el contrato opera con una auténtica norma privada que regula la conducta de las partes de manera vinculante. En el sistema jurídico mexicano, el contrato adquiere fuerza normativa porque el propio Estado reconoce la capacidad de los particulares para autorregular sus intereses dentro de ciertos límites, es decir, el ordenamiento jurídico delega en la voluntad privada la posibilidad de crear reglas específicas que tengan obligatoriedad jurídica. Esta delegación se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad, uno de los ejes centrales del derecho civil contemporáneo. Desde esta óptica, cada contrato funciona con un pequeño ordenamiento jurídico particular. Las cláusulas pactadas determinan derechos, obligaciones, plazos, condiciones y consecuencias ante el incumplimiento. Lo acordado por las partes no es una mera intención moral, sino una disposición jurídicamente exigible ante los tribunales competentes. La naturaleza normativa del contrato también implica que su incumplimiento no es simplemente un desacuerdo privado, sino una violación en una norma jurídica individualizada. De ahí que el derecho provea mecanismos de cumplimiento forzoso y de indemnización de daños y prejuicios o incluso la rescisión contractual. En consecuencia, el contrato representa un punto de encuentro entre la libertad individual y el orden jurídico estatal. La voluntad privada no opera en el vacío, actúa dentro de un marco normativo que valida y al mismo tiempo la limita. ¿Qué es un contrato? El concepto jurídico del contrato se encuentra expresamente definido en el artículo 1793 del Código Federal, el cual establece que los convenios se producen o transfieren obligaciones y derechos y toman el nombre de contratos. Esta definición destaca el elemento esencial en el contrato, el acuerdo de voluntades entre dos o más partes. El contrato tiene como finalidad crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. No se trata únicamente de generar nuevas relaciones jurídicas, sino también de alterar situaciones previamente existentes o poner fin a ellas. Por ejemplo, un contrato de compra-venta crea la obligación de transferir la propiedad y pagar el precio. Una novación modifica obligaciones anteriores y un convenio de terminación extingue compromisos previamente asumidos. El elemento central del contrato es el consentimiento entendido como la coincidencia de voluntades entre las partes. Sin este acuerdo no existe contrato. Sin embargo, este consentimiento debe estar orientado hacia un objeto jurídicamente válido y debe representar las disposiciones legales aplicables. Es importante destacar que el contrato no depende únicamente de la voluntad subjetiva de las partes, sino de su manifestación exterior jurídicamente relevante. En conclusión, el contrato es el instrumento jurídico mediante el cual la voluntad privada adquiere eficacia normativa. Siempre dentro del marco esté establecido por la ley, comprender su concepto jurídico es el primer paso para analizar su estructura, sus elementos esenciales
y su eficacia en el tráfico jurídico civil. Elementos esenciales del contrato: el consentimiento, la manifestación libre y voluntaria de las partes, que puede ser expresa, verbal o escrita o tácita, actos que revelan inequívocamente. El objeto, la cosa o el hecho que debe darse, hacerse o no hacerse debe ser lícito, físicamente posible y determinado o determinable. El ejemplo, arrendamiento. El objeto es el uso del inmueble, la contraprestación, el pago de la renta mensual en tiempo y forma pactados. Autonomía de la voluntad, obligatoriedad. Una vez que el contrato reúne sus elementos esenciales, entra en un juego de los principios más importantes del derecho civil, el principio pacta sunt servanda, que significa lo pacto obliga. Este principio expresa la fuerza obligatoria del contrato y confirma su naturaleza normativa. Lo acordado por las partes tiene el mismo carácter vinculante que una decisión legal, pero aplicado únicamente a quienes lo celebran. La autonomía de la voluntad es el fundamento de esta fuerza obligatoria. El derecho reconoce que las particulares tienen la libertad para decidir con quién contratar, sobre qué materia contratar y bajo qué condiciones hacerlo. Esta libertad contractual es una manifestación de la libertad individual, protegida por el orden constitucional mexicano. Sin embargo, la autonomía de la voluntad no es absoluta, está sujeta a límites imperativos establecidos por la ley, la moral y el orden público. Esto significa que las partes no pueden pactar cualquier cosa. Por ejemplo, no pueden celebrar válidamente un contrato cuyo objeto sea ilícito, como la venta de sustancias prohibidas o la comisión de un delito. En tales casos el contrato sería nulo de pleno derecho. Un ejemplo práctico es un contrato cuyo objeto sea ilícito, como la contratación de un servicio para realizar un acto contrario a la ley. Aunque existe consentimiento, el contrato sería invalidado por contravenir normas imperativas. En este caso, la autonomía de la voluntad encuentra su límite en el orden público y el contrato sería declarado nulo absoluto. Vicios del consentimiento: error, falsa apreciación de la realidad sobre un elemento esencial del contrato que anula cuando éste es determinante del consentimiento. Dolo, engaño deliberado de una parte para inducir a la otra a contratar. Genera nulidad irrelativa y posible responsabilidad civil. Violencia e intimidación. Firma obtenida mediante amenazas o fuerza física. El caso, contrato firmado bajo coacción, nulidad absoluta. El consentimiento es el elemento más sensible del contrato. Cuando se encuentra afectado por algún vicio, la validez del acto jurídico queda comprometida. Formalidades, validez y conclusiones.
Además de los elementos esenciales y la ausencia de vicios, ciertos contratos requieren el cumplimiento de formalidades específicas para ser validados. En principio, el derecho civil mexicano adopta la regla de la consensualidad. Los contratos se perfeccionan por el simple acuerdo de voluntades. Sin embargo, existen excepciones en que la ley exige una forma determinada para garantizar certeza y publicidad jurídica. Un ejemplo paradigmático es la compraventa de bienes inmuebles que debe otorgarse en escritura pública ante un notario e inscribirse en el registro público de la propiedad para surtir efectos frente a terceros. Esta formalidad no es un simple requisito administrativo, ya que constituye un mecanismo de protección jurídica que asegura transparencia, legalidad y seguridad en el tráfico inmobiliario. Cuando la ley exige una forma específica y ésta no se cumple, pueden presentarse distintas consecuencias jurídicas. En algunos casos el contrato puede considerarse inexistente, en otros puede declararse nulo. La diferencia radica en si la formalidad constituye un requisito de existencia o de validez, por ejemplo, la falta de escritura pública en una compraventa inmobiliaria, puede impedir la plena eficacia del contrato frente a terceros. Las formalidades cumplen funciones importantes: dotar de certeza jurídica, prevenir fraudes, facilitar la prueba del contrato y garantizar la intervención de autoridades cuando el acto lo requiere. No son meros formalismos sin sentido, responden a la necesidad de proteger intereses individuales y colectivos. Desde una perspectiva práctica, el jurista debe identificar cuando un contrato es puramente consensual y cuando requiere forma escrita o intervención notarial. La omisión de formalidades puede generar litigios innecesarios y riesgos patrimoniales significativos para las partes. En definitiva, la forma es un elemento de seguridad jurídica. Mientras el consentimiento y el objeto dan la vida al contrato, la formalidad, cuando es exigida, le otorga estabilidad y reconocimiento pleno dentro del sistema jurídico. El contrato no es únicamente un acuerdo privado entre particulares, constituye en términos jurídicos una verdadera norma individualizada. Cada contrato crea reglas específicas que obligan exclusivamente a las partes que lo celebran. En este sentido, el contrato funciona con microordenamiento jurídico dentro del sistema general del derecho. Cuando dos personas celebran un contrato válido, están creando una regla obligatoria que el Estado reconoce y que protege la voluntad privada. Dentro de los límites legales adquiere fuerza normativa. Esta característica explica por qué el derecho civil reconoce el contrato como fuente principal de las obligaciones. Sin embargo, la voluntad no es absoluta. La autonomía contractual se encuentra delimitada por la ley, la moral y el orden público. El contrato no puede convertirse en instrumento de abuso, fraude o afectación de derechos fundamentales. El derecho interviene cuando la libertad contractual se desvía de su finalidad legítima. La importancia del consentimiento válido cobra aquí especial relevancia. Sin consentimiento libre y consciente, el contrato pierde legitimidad normativa. Por ello, la doctrina civil insiste en que la eficacia contractual
depende tanto de su estructura formal como de la autenticidad de la voluntad que le da origen. Desde una perspectiva práctica, el jurista debe comprender que cada contrato implica la creación de un marco normativo concreto. No se trata solo de redactar cláusulas, sino de diseñar reglas que producirán efectos jurídicos y obligatorios y eventualmente exigibles ante los tribunales. En conclusión, el contrato es la expresión jurídica más clara en la interacción entre libertad y regulación. Es norma privada reconocida por el Estado, pero sometida a límites que garantizan justicia y seguridad jurídica. Integración conceptual y análisis crítico. Al integrar los conceptos estudiados, podemos afirmar que todo contrato debe analizarse desde tres dimensiones fundamentales: existencia, validez y eficacia. La existencia se refiere a la presencia del consentimiento y el objeto, y la validez legal a la ausencia de vicios y el cumplimiento de los requisitos legales. La eficacia, la producción real de los efectos jurídicos. El contrato puede concebirse como un microordenamiento jurídico que regula una relación específica. Cada cláusula establece derechos y obligaciones, y su incumplimiento activa mecanismos en responsabilidad civil. Esta estructura normativa demuestra que el derecho civil no solo regula conductas generales, sino también acuerdos particulares. El equilibrio entre autonomía y orden público es uno de los ejes centrales del derecho contractual contemporáneo. La libertad contractual permite innovación y dinamismo en las relaciones económicas, pero el orden público garantiza que dicha libertad no vulnere principios esenciales de la justicia y equidad. En la práctica profesional, comprender esta integración conceptual es indispensable. Un abogado no solo debe saber qué es un contrato, sino identificar cuándo existe, cuándo es válido y cuándo produce efectos exigibles. Este análisis técnico es clave en litigios, asesorías y redacción contractual. Asimismo, el estudio del contrato como norma jurídica fortalece la visión crítica del jurista. Permite entender que el derecho no es únicamente un conjunto de leyes estatales, sino también un sistema que reconoce la capacidad normativa de las particulares dentro de ciertos límites. En conclusión, el contrato representa la convergencia entre libertad individual y estructura jurídica estatal. Su correcta comprensión es fundamental para garantizar seguridad jurídica y estabilidad económica y protección efectiva de los derechos en la vida civil. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Ya saben que cualquier pregunta o duda que tengan me pueden contactar por medio del chat de la plataforma. Y bueno, sin más sería todo de mi parte. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Bonita tarde.